Miremos ahora el tercer criterio, el criterio triple L o el criterio que también se llama lado, lado, lado. ¿Qué me está diciendo ese criterio? Que dos triángulos son congruentes si los tres lados de ese triángulo son congruentes, es decir, tienen la misma forma, la misma medida y el mismo tamaño. Es el criterio más fácil en la resolución de problemas. ¿Qué observamos? Que el lado LR es congruente con el lado L'R'. Vemos la rayita igual para ambos. Me está diciendo que esos dos lados son congruentes, tienen la misma forma, la misma medida y el mismo tamaño. Encontramos el lado LT, que también es congruente con L'T'. Y encontramos que hay congruencia en el lado TR con respecto a T'R'. Que observamos, encontramos tres lados que son congruentes con otros tres lados, que tienen la misma forma, tienen la misma medida y tienen por lo tanto el mismo tamaño. Y el cuarto criterio que vamos a trabajar es el criterio LAA, que traduce lado, ángulo, ángulo. ¿Qué significa eso? Que tiene un lado congruente correspondiente y dos ángulos que son congruentes, es decir, que tienen el mismo valor angular o tienen la misma amplitud. Visualicemos las gráficas. Me dan el triángulo ABC y me dan el triángulo A'B'C'. ¿Qué encontramos en esa gráfica? Que el ángulo A es congruente con el ángulo A', tienen la misma amplitud. Al tener la misma amplitud van a tener el mismo valor angular. Observo que el ángulo B es congruente con el ángulo B', por lo tanto estos dos van a tener la misma medida. Entonces, ¿qué encuentro? Dos ángulos congruentes. Y observo que tiene un lado que es congruente con otro triángulo, es decir, que tiene la misma forma, tiene la misma medida y el mismo tamaño. Entonces se cumplió el criterio, que tiene un lado congruente con otro y dos ángulos que son congruentes. No confunda este cuarto criterio con el segundo, porque cuando el lado que queda congruente es este, estaríamos aplicando el segundo criterio, que sería ángulo, lado, ángulo. Acá el lado no lo comprenden los dos ángulos, sino que es otro lado del triángulo. Por eso aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B congruente con A' y con el ángulo B'. Y tenemos un lado correspondiente que no es este, donde están los dos ángulos, sino que es el ángulo AC, que va a ser congruente con el lado A'C' de esta segunda figura. Si cumple que tiene un lado correspondiente y dos ángulos que tienen la misma amplitud, decimos tranquilamente que esas dos figuras o esos dos triángulos son congruentes entre sí, porque guardan la misma forma, la misma medida y el mismo tamaño de acuerdo a los criterios de congruencia.